Ley de Gay-Lussac, proceso isocórico. Se tiene una cierta cantidad de gas a la presión de 970 milímetros de mercurio y a la temperatura de 28 grados Celsius. Se desea saber la presión que logrará alcanzar si la temperatura aumenta hasta los 350 grados Celsius. Empezamos definiendo los datos del problema en el estado inicial 1 y en el estado final 2. En el estado inicial 1, a partir de los datos del problema nos indica que una cierta cantidad de gas, o sea, una masa de gas definida y constante, a la presión de 970 milímetros de mercurio, colocamos presión 1, 970 milímetros de mercurio, y a la temperatura de 28 grados Celsius, colocamos T1, 28 grados Celsius. Se desea saber la presión que logrará alcanzar si la temperatura aumenta hasta los 350. Presión 2, incógnita del problema, temperatura. Si la temperatura aumenta hasta los 350, temperatura 350 grados Celsius. Recordemos, el problema nos indica una cierta cantidad de gas. Eso quiere decir que la masa permanece constante, por lo tanto el volumen también. Teniendo esos datos, diríamos que el volumen 1 es igual al volumen 2. Y empezaríamos identificando la ley que cumpla. Esta ley de Gay-Lussac se realiza a volumen constante y es un proceso isocórico. La ecuación que define esta ley es P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Recuerden que P2 es la incógnita del problema. Revisamos las unidades de las variables. Podemos apreciar que la presión está en milímetros de mercurio. Por lo tanto, la incógnita nos saldrá en milímetros de mercurio. Si nos pidiera en atmósfera u en otra unidad, habría que hacer una conversión de unidades. En este caso, el resultado nos dará también en milímetros de mercurio. Temperatura 1, 28 grados Celsius. Debemos convertirlo a grados Kelvin porque en todas las leyes de gases ideales la temperatura se trabaja en grados Kelvin. Por lo tanto, la temperatura 1, 28 grados Celsius, para convertirlo a Kelvin, habría que sumarle 273. Resultado 301 Kelvin, T1. Mientras tanto, T2 también le sumamos los 273 y el resultado sería 623 Kelvin. Ahora sí, con todos estos valores podemos reemplazar en la ecuación. P1, 970 milímetros de mercurio. T1, 301 Kelvin. Igual. T2, incógnita del problema. T2, 623 Kelvin. Despejando, obtenemos lo siguiente. Despejamos P2, sería 970 milímetros de mercurio por 623. Entre 301 Kelvin. Kelvin con Kelvin. Simplificamos y nos quedaría que la presión 2 sería igual a 2007,7 milímetros de mercurio. La respuesta sería: la presión que alcanzará cierta cantidad de gas será de 2007,7 milímetros de mercurio.